de alguna forma para que nos ayuden en la gestión de tecnologías de información. Y entonces vamos a hacer un repasito de Balance. Hay un documento ya que les dejé la clase pasada de un poco de teoría de Balance Scorecard, pero vamos a ver específicamente lo que podría adaptarse para tecnologías de información y qué es lo que nos va a servir para nuestro trabajo. Ya, en su pantalla están viendo una presentación. Está también en todo lo virtual, si quieres verlo luego o ahora, como quieras. También lo vas a encontrar ahí. Ya, entonces, un poco repasando lo que hablamos la clase anterior, Balance Scorecard tiene dos nombres, ¿no? Tal como su nombre, sus siglas lo dicen, BSC, Balance Scorecard, o también se le llama CMI, ¿no? El cuadro de mando integral. Así. No es la traducción, ¿no? Obviamente es otro nombre, ¿no? Pero en el significado es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es poder evaluar una organización desde varios puntos de vista, de forma que se logren los objetivos estratégicos, pero analizando la situación de la organización desde el interior de la organización, ¿no? Entonces, pero ese es el BSC del negocio, ¿no? O sea, normalmente, o mejor dicho, las organizaciones, las gerencias de las organizaciones eh, si utilizan Balance Scorecard como herramienta de planificación, una parte de este balance de la empresa va a ser el Balance Scorecard estratégico de tecnologías de información. Entonces, es un componente del Balance Scorecard del negocio, ¿ya? Específicamente tecnologías. A su vez, estas tecnologías de información también se puede abordar desde dos puntos de vista. En Balance Scorecard de desarrollo de TI, si es que la organización desarrolla sus tecnologías, es decir, sistemas, infraestructura, y desde el punto de las operaciones, ¿no? Cómo se usan las tecnologías de información. Y entonces, de esa manera se integra Balance Scorecard de TI con el Balance Scorecard del negocio. Igual que en la definición general de Balance Scorecard, se va a ver esto desde cuatro perspectivas, ¿no? La perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de procesos internos, la perspectiva del aprendizaje e innovación, ¿no? Son las mismas perspectivas del balance para la empresa. Entonces, en sí sería como considerar que el área de TI o las áreas que involucran tecnologías de información son como una empresa dentro de la otra, ¿no? De la empresa más grande, ¿no? Dedicada a proveer servicios de tecnologías de información. Repasando también un poco estas perspectivas, ¿no? En la perspectiva financiera, lo que se evalúa son los ingresos, o sea, los ingresos, la economía, ¿no? de la organización, el rendimiento del capital y el valor añadido económico, ¿no? Este cuadrito lo resume muy bien, ¿no? Te había presentado la clase pasada también uno parecido, un poco más resumido. Desde la perspectiva de cliente, se evalúa la satisfacción del cliente. Para el caso de la oficina de TI, los clientes son los propios integrantes de la organización ajenos al área de TI, ¿no? Retención de clientes y valor agregado a clientes. Desde la perspectiva de los procesos internos, hay la cadena de valor,
los procesos y los nuevos productos. Y desde la perspectiva de formación y crecimiento, ya eso tiene que ver con capacidades, por ejemplo, competencias. Dentro de los temas de información, específicamente los sistemas de información y tecnologías de información y procedimientos coordinados, ¿no? Algunas de estas perspectivas pues se aplican menos y algunas más a las tecnologías de información, ¿no? Por ejemplo, los procesos y la formación y crecimiento tienen mucho que ver con los sistemas o con el desarrollo de tecnologías que, que maneja la organización. Ya. Este área de TI dentro de la organización, lo ideal es que tenga una declaración de lo que son su misión, sus objetivos y una medida para poder evaluar el alcance de estos objetivos. Es verdad que en algunas organizaciones el área de tecnologías es muy, muy pequeñita y a veces no tiene incluso responsables directos, pero sea cual sea el caso, estas misiones y objetivos deben corresponderse con la misión y objetivos de la organización. En el sector público hay algo parecido a esto. Por ejemplo, la universidad declara una visión, una misión. Es más, ¿no? Para el licenciamiento, por ejemplo, les exigían a los docentes, trabajadores que tenían que incluso saberlas de memoria, ¿no? En la seguramente has visto cuando hacíamos clases presenciales, arriba en la escuela, había unos papelitos pegados en las oficinas, en las entradas, que decían, ¿no? Misión, visión de la universidad, ¿no? Eso son declaraciones que se hacen. Bueno, en Balance no se habla de misión, sino se hablan de visión, perdón, sino se habla de misión, objetivos y las medidas para corroborar eso, ¿no? Entonces, pues, en la organización que ustedes busquen, posiblemente encuentren, ¿no? Alguna declaración de este tipo en los documentos de gestión de la Oficina de Tecnologías de Información o del área de tecnologías de información. Y si no, pues bueno, se toman los de la organización en general, ¿no? Ya, entonces, ¿qué más habíamos visto? Que el Balance Scorecard permitía fijar los objetivos estratégicos, ¿ya? Pero si hablamos del área de tecnologías de información y comunicación, eh, nos van a permitir definir los objetivos estratégicos de este área, ¿no? Con respecto a la organización, obviamente. Entonces, Balance Scorecard es una herramienta muy útil para hacer ese diagnóstico. Mm, Esta herramienta, como ha sido creada o desarrollada para cualquier tipo de organización, en realidad es muy amplia. Si nosotros queremos aplicarlo a TI, pues vamos a tener que ver algunas modificaciones y adaptaciones. In- Incluso dentro de las perspectivas que, que sugería, ¿no? El Balance Scorecard, cuando hablamos de TICs, vamos a tener que hacer algunas precisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es, algunas perspectivas adicionales o complementarias que se pueden proponer desde el área de TI son las que tienen en su pantalla. Por ejemplo, la contribución al negocio, ¿no? O sea, qué tanto contribuyen al negocio, a los objetivos estratégicos de la organización, el, el área de TI. Es como responder a esta pregunta. ¿Cómo ve la dirección a la organización de TIC, ¿no? Lo ve como algo importante, como algo relevante, como un recurso estratégico, o de repente no se le da la relevancia o la importancia adecuada. Y es lo que pasa generalmente, ¿no? Cuando, si tú vemos la mayoría de organizaciones más o menos medianas o pequeñas,
el área de TI generalmente está muy relegada, ¿no? Simplemente cumple funciones de soporte o cuando se requiere algún tipo de mejora o de atención que tenga que ver con tecnología. El resto del tiempo, pues es un área al cual no se le da mucha prioridad. Eso es labor de los gerentes de TI o de las personas a cargo de las áreas de TI, pues darle la relevancia necesaria dentro de la organización para que las tecnologías de información sean, ¿no? Lo que debían ser, que es recursos estratégicos muy importantes para la organización. Ya. Las TI también hay que evaluar cómo se interrelacionan con los usuarios de estos servicios tecnológicos. Cuando hablamos de usuarios de TI, ya no estamos hablando únicamente de usuarios externos, o sea, clientes, ¿no? Gente de la calle, aunque de alguna manera estaría vinculado, ¿no? Sobre todo ahora con la presencia de medios masivos de comunicación, que tenemos elevada hiperconectividad, ¿no? En nuestros dispositivos, mediana, ¿no? O elevada, eh, ya se vuelve importante, ¿no? Por ejemplo, ver cómo los usuarios perciben nuestros servicios de TI, ¿no? Nuestros sistemas o nuestra tecnología. Las TI también tienen que ocuparse de su eficiencia, el área de TI, qué tan eficientes somos gestionando, administrando estas tecnologías. Lo hacemos en el tiempo esperado, al costo adecuado también, ¿no? Porque hay soluciones que sí se pueden aplicar cuando ocurre un problema con las tecnologías de información, pero que pueden ser muy costosos, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio costo y beneficio nos dice un poco de la eficiencia de, de este área de tecnologías. Luego, considerando también, ¿no? Las perspectivas del área de TI, ¿no? A dónde quiere llegar, qué tantas atenciones quiere hacer o mejorar, todo eso. Entonces eh, las TIs también pues se orientan hacia el futuro, quiere decir, ¿no? Tienen objetivos, ¿no? Pues van a mejorar, van a tal vez a involucrar cada vez más funcionalidad, más responsabilidades entre los procesos de la organización. Y entonces son también un recurso estratégico para tomar previsiones hacia el futuro. Ya, esas perspectivas adicionales que te enseñé en la pantalla anterior se podrían más o menos resumir así, ¿no? La contribución al negocio del área de TI, cómo ve la dirección al área de TI, de TI, ¿no? Que está IT, ¿no? Que está en inglés. Desde la perspectiva de innovación, cómo está posicionada el área de TI con respecto a las necesidades futuras del negocio. La otra perspectiva de usuario, cómo ven los usuarios el área de TI. Y la perspectiva interna, cuán efectivos y eficientes son los procesos dentro del área de TI. ¿Ya? Y eso se puede resumir en esta tablita, ¿no? Algunos ejemplos también acá los puedes ver, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de la orientación al usuario, de la primera perspectiva, algunos objetivos, por ejemplo, que se podría proponer la organización, ya no la organización, perdón, el área de TI, con respecto a esta perspectiva es, ¿no? Objetivos, por ejemplo, proveedor preferido de aplicaciones, proveedor preferente de operaciones, colaboración con los usuarios, satisfacción de los usuarios. O sea, son tareas inherentes al área de TI, ¿no? Entonces, cuando se quiere mejorar o proponer una mejora en base a una perspectiva, como en este caso orientación al usuario, se propondrá pues la implementación de alguna característica o de algún servicio que vaya a mejorar precisamente esta orientación al usuario. Y así, ¿no? Para cada una de las perspectivas. Por ejemplo, en contribución empresarial,
¿ya? Un objetivo podría ser, ¿no? Control de gastos e inversiones en tecnologías de información, ¿no? No tanto es ahorro, ¿no? Sino es que lo que invertimos en tecnologías de información, pues nos devuelva los resultados esperados, por los cuales hemos hecho esa inversión. Y así, la excelencia operacional, por ejemplo, o la orientación futura, ¿no? Las capacidades del personal, de repente, en cuestiones de que mejoren sus habilidades. Si son desarrolladores, pues en programación; si son técnicos, de repente, pues en creación, configuración de sistemas digitales, ¿no? Depende, pues, ¿no? De la organización, qué áreas ocupa. Y esos objetivos van a estar enmarcados dentro de una estrategia, ¿no? O sea, los objetivos son cosas puntuales que se quieren lograr, pero la estrategia es algo un poco más general, ¿no? Es a dónde apuntamos con estos objetivos, ¿no? ¿A qué queremos llegar? O sea, queremos llegar a algún lado, pero los objetivos son los pasos que vamos a dar para llegar. Pero la estrategia es algo un poco más general, ¿no? Eh, pero ahí va a haber un problema. El primer problema que se nos va a presentar es que, ¿cómo sabemos, ¿no? Que hemos alcanzado el objetivo o que la estrategia está yendo tal y como se ha planificado? Ahí entonces entran en juego el uso de métricas y mediciones. Esas métricas y mediciones, pues, se tienen que diseñar para cada tipo de objetivo, ¿no? No todos los objetivos son iguales. Entonces, ahí está justamente mm, la labor de planificar y medir. Mm, una métrica, ¿no? Si están llevando ingeniería de software, seguramente tienen idea, más o menos, de qué es una métrica, ¿no? Una métrica no es más que una medición que se ejecuta sobre alguna característica de cualquier cosa, un objeto, un proceso, un software, y esa medición nos devuelve un valor numérico que es fácilmente comparable y contrastable. Entonces se puede decir, por ejemplo, que hemos logrado el objetivo si es que hemos logrado la meta especificada. Ya. Esta necesidad de involucrar al área de TI dentro de los objetivos estratégicos es una necesidad que ha existido siempre desde que empezaron a aparecer, por ejemplo, los sistemas de cómputo, pero en la actualidad se ha vuelto mucho más relevante, ¿no? Porque ya la tecnología es omnipresente casi en todas las organizaciones, en todos los negocios, ¿no? Está en todo lado. Ahora, estas, estas tecnologías de información, pues la idea es que podamos medir su desempeño, ¿no? Y su desempeño y qué tan efectivamente se implementan dentro de la organización. Mm, esas mediciones que les digo, se pueden hacer de repente, pues, consultando, ¿no? A las áreas usuarias, ¿no? Mediante alguna encuesta o una ficha de observación. Pero hay algunos indicadores, ¿no? Que nos pueden dar a entender em, cómo está avanzando este área de TI, ¿no? Algunos ejemplos son, por ejemplo, te pone aquí, ¿no? Las áreas usuarias, la retención del personal de TIC o el cumplimiento de estándares, ¿no? Si seguimos estándares de calidad, por ejemplo. En, ¿Cuál era el problema? Es que usualmente cuando hacemos ese tipo de mediciones nos tendemos a centrar principalmente en aspectos técnicos, ¿no? Y operativos,
pueden reflejar pues una realidad, pero no necesariamente cómo funcionan los componentes de esa realidad. Entonces no basta hacer solo una medición, ¿no? Una medición en base a la observación, sino de esas características, sino tal vez ir un poco más allá. Lo que se propone entonces es no centrarse en tanto en las características, sino centrarse en el valor. ¿Qué es el valor? No, no es el costo necesariamente, sino es todo lo que aporta positivamente a la organización, eso que estamos midiendo, ¿no? Ese aspecto de la organización que estamos midiendo. Ya entonces, una medición basada en el valor, esa es la conclusión que, a la que debemos llegar. Pero bueno, no son las únicas formas de medición, ¿no? Estas mediciones también pueden ser de varios tipos, por ejemplo, mediciones cualitativas. Una característica cualitativa es la que no puede ser resumida o no puede ser expresada solamente como números, sino que de repente es expresada más como una apreciación general, una opinión que tiene una persona, que puede ser un usuario externo o alguien interno sobre en este caso, el área de tecnologías de información. ¿Ya? Entonces, esa es una medida cualitativa, por ejemplo. También pueden ser mediciones cuantitativas, es donde se mide exactamente lo que está en la característica que queremos analizar, pero vamos a tratar de obtener un número, ¿no? Un número que nos exprese que también estamos haciendo algo, ¿no? Estas medidas también se pueden clasificar en 4 tipos, ¿no? Que presentamos a continuación. Las medidas de entrada, por ejemplo, medidas de entrada o inputs, ¿no? Vamos a leer y luego explicamos, ¿no? Son evaluaciones respecto de los recursos utilizados para llevar a cabo un programa o actividad a lo largo de un periodo de tiempo determinado con el propósito de lograr un resultado o salida. Estas medidas pueden incluir por ejemplo, ¿no? Me ponen unos ejemplos. La cantidad o el número de líderes y empleados de tecnologías de información. Entonces eso es una métrica también. Trabajo, horas de trabajo, fondos, equipos e instalaciones de telecomunicaciones, cómputo y suministros de tecnologías de información. Tenemos otro grupo de medidas que son medidas de salida. Estos resultan de la evaluación de trabajos realizados o servicios prestados. Las áreas de TI normalmente no solo producen o generan productos, sino también suelen prestar servicios. Desde servicios simples, ¿no? Que son como soporte, ¿no? O ayuda de algo, hasta servicios más complejos, ¿no? Em, ¿Cómo podemos medir, por ejemplo, las salidas, ¿no? Número de informes publicados, por ejemplo. Las labores que se hacen en el área de TI seguramente quedan registros, ¿no? Informes, documentos físicos. Podría usarse como una métrica precisamente para medir. Número de proyectos terminados puede ser otra. Número de respuestas brindadas a través de los servicios de soporte. O sea, cuando hay un área de TI, te decía que no necesariamente cumple solamente funciones de, de producir o de implementar tecnología, sino de atender a las personas. Entonces, por eso puede ser importante medir el número de respuestas que se han brindado, ¿no? Mediante este servicio de soporte. Se puede medir también líneas de código desarrolladas, ¿no? Así como en ingeniería de software. De repente tenemos un área que enteramente se dedica a desarrollar software y podemos medir, ¿no? Mediante una métrica, como podría ser la cantidad de código que están trabajando, ¿no?
Y ese es el segundo grupo de medidas. El tercero, las medidas de resultado, ya lo que nos van a permitir o van a pretender, mejor dicho, es si se han, si los procesos han logrado su finalidad o su propósito. Esto puede ser complicado de medir porque hay muchas variables involucradas. Por último, el cuarto tipo de medida pueden ser combinaciones también de las medidas simples, ¿no? No necesariamente una medida tiene que ser algo muy complejo o elaborado, puede ser simplemente la acumulación de diferentes mediciones, ¿no?, que se hacen. Entonces, cuando estamos hablando de TI específicamente, se puede proponer una metodología para, por ejemplo, para la gestión de riesgos de TI. Cuando se hace planificación, una parte importante siempre es la planificación de riesgos. Porque en la vida real lo que ocurre es que no siempre ocurre solamente el suceso más esperado, ¿no? Lo ideal sería que ocurra todo lo esperado. Generalmente va a haber situaciones donde ocurren cosas o sucesos inesperados, no esperados. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Pues eso es gestión de riesgo, simplemente. ¿Ya? Y bueno, acá se nos propone una metodología, ¿no?, muy general en realidad, que es un conjunto de pasos para la gestión de riesgos de TI. Por ejemplo, ¿no?, el paso uno dice, identificar un conjunto de metas desde Balance Scorecard, ¿ya? Y lo que se va en el paso uno, pues tenemos que ver, o sea, qué metas nos hemos trazado, ¿no? ¿Cuáles son los pequeños progresos o procesos que vamos a hacer? Ya, cada uno con su prioridad también, obviamente, ¿no? Porque lo que se propone hacer el área de TI lo tiene que priorizar según cuál es la atención más urgente que necesita hacer. El paso 2 es la alineación del conjunto actual de metas de Balance Scorecard, eso estamos hablando de la organización en general, con los objetivos tecnológicos, ¿ya? Y eso nos va a permitir precisamente evaluar los riesgos de TI. El paso 3 es desarrollar un sistema de identificación de riesgos en función de los objetivos identificados en el paso 2, ¿no? Entonces es consecuencia del paso anterior. ¿Ya? Involucra, por ejemplo, elaborar perfiles de amenazas, de vulnerabilidades. El paso 4 que se nos propone es realizar propiamente ya la evaluación de riesgos. Cuando se evalúa un riesgo, generalmente se hace calculando la probabilidad de ocurrencia de ese suceso. O sea, la gestión de riesgos no es solamente pues atender emergencias, ¿no?, sino eh, prevenir que no se altere pues ese orden, ¿no? Entonces, el orden previsto que teníamos cuando queríamos desarrollar una actividad. Y si ocurre, pues determina también qué tipo de acciones son las que se van a tomar para corregir. Entonces, funciona en dos etapas la prevención de riesgos. Una primera es prevenir, ¿no?, prever lo que podría ocurrir, y la segunda es, de acuerdo a lo que ocurre, tomar una u otra acción. Y el paso 5 es determinar la estrategia de control específico de riesgo bajo algunos criterios, ¿no? Aquí se proponen, por ejemplo, evitar el riesgo. Evitar es que impedir que ocurran, ¿no? No es lo mismo eh, que ocurra algo
está medianamente planificado, ¿no? A veces cuando proponemos una actividad, ¿no?, a realizar una meta, pues hay cosas que nosotros podemos prevenir, ¿no?, medianamente, porque sabemos que son cosas que suelen ocurrir, ¿ya? Aunque generalmente nuestro criterio, así tal cual como personas, está muy sesgado, ¿no? Somos incapaces de evaluar las situaciones con total objetividad, ¿no? Entonces, uno es evitar el riesgo. El segundo es la transferencia del riesgo, es decir, de repente hay sucesos que pueden ocurrir en aspectos críticos, ¿no?, de la organización, pero un área que se va a encargar, pues, propiamente de atender ese suceso que ha ocurrido, ese riesgo, pero dependiendo también de sus propias responsabilidades. Tenemos la mitigación del riesgo y la aceptación del riesgo. O sea, porque hay cosas que, por más que lo previnamos, ¿no?, siempre van a ocurrir. Entonces, hay una cierta aceptación, ¿no?, de este riesgo cuando ya se le conoce, ya sabe que ha entrado en acción, ¿no? Por último, el paso 6, implementar el sistema de control, justamente con Balance Scorecard, ¿no? Eso nos propone esta pequeña metodología. El paso 7 es revisar periódicamente si la estrategia está dando resultados esperados. Para eso necesitamos tener métricas, ¿no? Cuando tenemos métricas, pues podemos comparar tal vez cómo se hacía antes y cómo se hace ahora. Cuando se hace esta evaluación final, también se sugiere, ¿no? Eh, Se sugiere, pues, precisamente revisar, ¿no?, cómo estamos yendo, porque uno puede planificar cómo va a ser ese proceso durante los siguientes meses o años, pero sobre la marcha va a haber situaciones que van a ir cambiando, ¿no? Hay situaciones que van a ir cambiando y hay que irlas ajustando. ¿Ya? Entonces, estos indicadores, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de esfuerzo de riesgo que se destina, dice, no debe ser inferior al 60%. Ya, entonces, el porcentaje de los actuales eventos críticos que han impactado el negocio como parte de las medidas previstas en la etapa de evaluación de riesgos, por ejemplo. Número de incidentes significativos, ¿no? Son ejemplos, ¿no? No es que se tenga que hacer así necesariamente. Incluso el análisis de costo y beneficio, ¿no? Porque prevenir un riesgo, eh, todo riesgo se puede prevenir, pero a veces el costo de prevenirlo es muy elevado, ¿no? Entonces por eso simplemente se obvia, ¿no? No se toma así a pies juntillas, ¿no? Eso se tiene que evaluar, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Pues el área de TI. Y está más basado en la experiencia, en realidad, que en un procedimiento establecido, ¿no? Y por último, resumiendo, se puede decir que para alcanzar el éxito de la implementación de Balance Scorecards para la gestión de riesgos de TI, hay algunos factores críticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, las prioridades que son asignadas en el Balance Scorecard no deben ser ambiguas y deben estar basadas en el conocimiento y comprensión. Ya, pero eso va a ser solamente producto de la experiencia, ¿no? Posiblemente sin experiencia no podamos nosotros discernir, por ejemplo, qué es prioritario y qué no. Al menos no lo vamos a hacer de forma correcta. ¿Ya? Los indicadores y métricas deben ser definidos claramente, ya, lo que habíamos hablado hace unas diapositivas anteriores. Ya se debe tener en cuenta el rendimiento, la seguridad, los objetivos, entre otros. ¿Ya? Y por último, también se sugiere asumir la gestión del cambio ante posibles cambios de prioridades. Un poco es el resumen de lo que hemos visto con anterioridad. Ya, esas son algunas precisiones así muy puntuales sobre la gestión o mejor dicho, sobre la planificación con Balance Scorecards, pero orientado a la
a la prevención de riesgos dentro del área de TI. Cada área de TI obviamente es muy diferente, su funcionamiento, sus procedimientos, ¿no? El volumen de trabajo o de información que maneja también es muy variable. Entonces, es más, esto de Balance en este caso funciona más como una guía, como una referencia, más no como una receta, ¿no? Cada uno de nosotros encontraremos pues, diferentes situaciones o realidades que se tendrán que resolver en ese momento, ¿no? Para poder adaptar Balance Scorecard precisamente al área de gerencia de TI. Esos pasitos se pueden resumir no es un flujograma, ¿no? En este diagrama de procesos. Primero, por ejemplo, identificar metas a partir del Balance Scorecard. Mapear los objetivos de TI, identificar riesgos de TI, luego evaluar riesgos de TI, identificar controles de riesgos de TI, identificar controles. O sea, todo lo que hemos planificado no sabemos que lo estamos consiguiendo y controlar, ¿no? Entonces, eso es un balance scorecard también. Revisar, y por último, revisar resultados y métricas, a ver cómo fue. Es un proceso iterado, donde en cualquier momento se puede volver de repente al comienzo, por si algo se obvió o simplemente se dejó de revisar, ¿no? En su momento vamos a utilizar Balance Scorecards precisamente cuando se nos pida proponer los objetivos estratégicos de las instituciones o entidades que ustedes han elegido eh, para estudiar, ¿no? No sé si ya han conformado sus grupos. Hoy no, el día miércoles entonces ya deben tener sus grupos formados y la institución, organización o empresa sobre la cual vamos a tratar de ajustar todas estas cosas que vamos viendo, que son cosas sueltas, ¿no? Sobre la teoría, pero que en un momento deben cuajar y darnos unas herramientas que nos permitan hacer una mejor planificación, ¿no? Que es el objetivo del curso, ¿no? El objetivo del curso es enseñarnos a hacer gerencia de tecnologías de información, lo que involucra, ¿no? Hardware, servicios, ¿no? Procesos de las áreas de tecnología, etcétera. Entonces eso nos sirve para hacer como un diagnóstico y planificar lo que se va a conseguir en el futuro en base a las necesidades y circunstancias de cada organización o, o cada empresa en particular. ¿Ya? Entonces este material está es un resumen en realidad, ¿no? Porque el material original de Balance Scorecard, pues se les ha dado, no el original, ¿no? También un documento más amplio se les ha dado con anterioridad, ¿no? Hay una lectura pendiente de esto, ya, pero se los voy a dar mejor el día miércoles para que lo trabajen con un cuestionario. Es una lectura de un caso de aplicación de Balance Scorecard en una empresa. Entonces, para estudiarlo, para analizarlo y ver, ¿no? Cómo lo hicieron y ver también, o sea, cómo nosotros podríamos hacerlo. Y a eso se los voy a dar el día miércoles, ¿no? Para no quedarnos sin hacer nada. Entonces, les doy la lectura y les doy un cuestionario y ustedes lo leen. Ya les digo si va a ser en grupo o si no en personal. Y en base a eso ya responden su cuestionario ya para que tengamos una actividad más realizada para afianzar esta temática, ¿no? Eh, bueno, más, ya eso les puedo explicar de lo que es esto de Balance Scorecard, ¿no? Resumiendo solamente, ¿no? Que es una herramienta en general de administración que sirve para hacer diagnóstico. No quiere decir que sea la única herramienta, de hecho hay muchos empresarios, gerentes o directores que esto lo manejan por instinto, ¿no? Porque bueno, es por sentido común, ¿no? Obviamente como no es nuestra área, el tema de gerencia desde el punto de vista administrativo, para nosotros de repente no es tan obvio, ¿no? Pero para la gente o las personas que se van desenvolviendo en estos campos,
pues se vuelve una cosa de sentido común, más afinado con la experiencia y todo. La idea es que no tanto que lleguemos a hacer eso, ¿no? Porque no es nuestra actividad, pero sí podamos conocer los casos donde esto podría ayudar o aplicarse para que cuando se nos presente esa situación, ya sea ahora en el haciendo el proyecto, el trabajo, o en el futuro, ¿no? Cuando de repente, pues por ahí te sale un trabajo, ¿no? O asumes un cargo donde tienes que gerenciar tecnologías, pues tengas una herramienta más, un criterio más para poder aplicarlo y, y proponer, ¿no? Con alguna solución, ¿no? A ese problema. ¿Ya? Entonces, ahí termino con esa parte. No se olviden entonces, tienen que formar sus grupitos de 4 personas quedamos, ¿no? Iban a ser 7 grupos. 7 grupos. Y lo que deben ir viendo, les recuerdo, ¿no? Es ir viendo qué tanta información hay en Internet sobre estas organizaciones, ¿no? Eh, a ver, voy a compartir mi pantalla un ratito. ¿No? Por ejemplo, a alguien se le ocurre, no sé, las empresas privadas generalmente no tienen información publicada en Internet porque nadie les obliga, ¿no? Entonces, los que van a tener información publicada en Internet son las empresas públicas, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos googleando, voy a buscar algo un poco más, o mejor dicho, voy a proponer buscar algo un poco más rebuscado para no interferir con los temas que están buscando ustedes, ¿no? Por ejemplo, me ocurre, ¿no? Estamos en los tiempos de Vizcarra, regional de Moquegua, por ejemplo, a alguien se le ocurre. Si se dan cuenta, en estos tiempos sería incluso indiferente que sea de otro sitio, ¿no? Porque se supone que la mayor parte del trabajo lo vamos a hacer virtualmente, o sea, solo recolectando información lo que se puede encontrar desde el Internet. No vamos a ir al lugar necesariamente. No es algo que alguno tenga algún contacto, ¿no? Alguien que trabaja en un área de TI, de alguna organización, una institución, una empresa, que le podría facilitar información. Entonces, por ejemplo, ¿no? El gobierno regional de Moquegua, quiero, ¿no? Planes estratégicos, digamos. Plan estratégico. Posiblemente ha publicado algo, ¿no? Nos pueden servir de guía, aunque hay que tener cuidado con eso, porque a veces lo tomamos como que si está publicado y lo ha hecho alguien, pues ya esto está bien hecho y así se hace siempre. No existe eso en realidad en estos temas. Es un tema más de, como les decía, de experiencia y de criterio posiblemente, ¿no? Por ejemplo, acá el gobierno regional de Moquegua tiene mira acá, Plan Estratégico Institucional de Gobierno Electrónico. Incluso ya tiene el documento. Nada impide que incluso no lo copiemos, sino que lo tomemos como base para hacer nuestra propia propuesta, ¿no? Entonces, busca, ¿no? Busca ahí. Incluso algunos tienen información de sus oficinas, sus presupuestos, su organización, etcétera. El que tenga más información abundante, obviamente nos va a permitir hacer una mejor planificación, más adecuada a la realidad, obviamente, porque el papel aguanta todo, ¿no? Uno podría hacer una planificación, pues, con muy poco conocimiento de la realidad y sirve, ¿no? Mientras tenga una estructura lógica, coherente, ¿por qué no? ¿No? Eso sirve. Pero el problema va a ser que cuando más alejado de la realidad está, es más difícil su aplicación y su implementación en el tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros estamos exentos de eso porque no vamos a acercarnos físicamente a estas organizaciones, ¿no? Solo vamos a hacer un ejercicio didáctico, se puede decir, buscando la información que tenemos en la red principalmente. Y chicos, entonces, bueno, de esto no hay más que hacer. Lo que sí debería, ¿dónde está el tema 2? Ratito. Al revés.
Ya, el documento que sí deberían estar estudiando un poco o leyendo con más detenimiento es este que les di en la clase anterior, en la semana, bueno, ahí dice 2, ¿no? Y era la 3 en realidad, que es la teoría de cuadro de mando integral. No, no es mucha, pero sí ahí está más o menos todo lo que necesitamos saber sobre cómo se lleva adelante este proceso de la elaboración del cuadro de mando integral. Ya chicos, entonces, si no hay alguna duda, consulta, sugerencia, ahí lo dejamos. Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, ¿los grupos de cuántas personas van a ser? De cuatro, de cuatro. Bueno, excepcionalmente puede haber alguna variación, ¿no? De repente por alguna razón de fuerza, ¿no? Pero estamos estableciendo que sean de cuatro. Florisa quiere que No sean sé de si cinco. mi grupo puede ser de 5, ingeniero. ¿Es el mismo grupo de Florisa o es otro Sí, grupo que el de quiere ser de Florisa, el de cinco? Florisa. Ahí ya no te quieren soltar. Está bien. Ya puede ser, ya hacen más también, pues, más chamba. Ingeniero, Sí, buenas ya puede. tardes. Mi grupo Está bien. también podría ser de 5, por favor, ingeniero. Ya formamos ya un grupo. ¿Ese es otro grupo o es el de Florisa? Otro grupo, ingeniero, es otro grupo. Ah, ya, ya. Ya, excepcionalmente puede ser uno más, uno menos, ¿no? Porque también hay el caso contrario, ¿no? A veces nadie los quiere, pues, ¿no? Cuatro es harto, dicen, ¿cómo voy a llegar a cuatro? Dice, sí, nunca me he juntado ni con cuatro en toda mi vida, dice otro. Pues por ahí habrá alguno de tres, ¿no? Ya está bien. Lo ponen, si es que va a haber uno adicional, porque también va a ocurrir el caso contrario, ¿no? Algunos va a que no van a reunir las cuatro, va a haber de tres. Está bien, es el día, las preguntas y su institución, ¿no? Y también habría que integrarlo en algún sitio, ¿no? Si es que lo quieren, ya que quieren ser de cinco, ya pues serán pues grupos cinco, ¿no? Sí, no hay problema, yo creo que se puede manejar. Ya, entonces, para el día miércoles no se olviden su grupo y su institución tentativa, ¿no? Puede, o sea, puede cambiar eso en el tiempo porque a veces cuando se empieza a revisar más a fondo la información, de repente no hay o hay algún problema, entonces se podría cambiar pronto, ¿no? Obviamente no al final del semestre, pero ya tienen que tener Ingeniero, una organización. Geraldine. ingeniero, le quería preguntar, la información que debe tener la empresa es, por ejemplo, que tenga un plan estratégico y un área de tecnologías de información y eso nomás, ingeniero, o algo más. Básicamente eso, aunque también sería bueno tener información del ponte de financiera, ¿no? De cuánto presupuesto manejan, para que nuestros planes que propongamos desde el área de TI también estén enmarcados dentro de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te pongo el caso, alguien se le ocurre y dice, ya yo voy a hacer de la municipalidad de, no sé, de una chiquita, una municipalidad chiquita, a ver, de Chigmo, digamos, se me ocurre, no sé si será chiquita o grande. Y dentro del plan de gobierno electrónico de esa institución, pues dicen, no, vamos a implementar, no sé, vigilancia con drones, que no sé qué, se alucinan, ¿no? De repente no está enmarcado dentro del límite presupuestal que tiene esa institución, ¿no? Entonces nos da cierta información adicional tener otro tipo de información, pero básicamente deberíamos tener su plan operativo disponible, ¿no? Su plan operativo, su plan de tecnologías de información si es que tiene, ¿no? Y de repente información financiera adicional sobre esa organización. Pero las municipalidades, todos ellos, o los gobiernos, o las universidades incluso, nacionales, no públicas, por transparencia tienen mucha información puesta ahí, ¿no? Y debería de preferencia tener un área o por lo menos diferenciado un área de TI, ¿no? Así no exista como tal, o sea, como función al menos debería tener un área de TI.
va a ser más fácil, ¿no? Que sea así. Entonces, básicamente serían dos cosas, que tenga área de TI y que haya información sobre todo de la oficina de planificación y presupuesto de esa organización. Nos va a ayudar, ¿no? A definir mejor los objetivos, ¿no? A no estar en el aire, ¿no? Con lo que hagamos. Ya, Geraldine. Ya, chicos. Sí, ingeniero, gracias. Ya, nada más entonces. Ya los dejo de almorzar. ¿Ya han almorzado? Yo todavía no he almorzado. Ya, ahí lo dejamos entonces. Ya nos vemos el día miércoles para su